todo, buenas tardes, buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos en el marco de la Universidad Hebraica de México. Somos una universidad mexicana que se especializa en temas relacionados con la cultura judía, la lengua hebrea, la educación judía por un lado, la educación en general por otro, y el bienestar por otro, fundamentalmente con programas de posgrado. Y en el marco de nuestras experiencias UH organizamos distintas pláticas y presentaciones, y en este caso vamos a tocar un tema que es muy amplio, como casi todos los que tratamos, que es el tema de la espiritualidad judía. ¿Qué es la espiritualidad en general y la espiritualidad judía en particular? Veo también a Celia, a la que saludo, y a otra gente que se acerca. Primero entendamos un poco el contexto. Si uno lee a los pensadores, sociólogos, historiadores de comienzos de la modernidad europea, digamos, del siglo XIX particularmente, comienzo del siglo XX, la imagen que ellos tenían era que con el desarrollo de las ciencias, la tecnología, la economía moderna, el mundo iba a alejarse cada vez más de lo religioso, de lo espiritual, y se iba a llegar a una concepción científica de la realidad, ¿no? Quien expresaba esta idea de una forma más sistemática fue el famoso pensador francés Auguste Comte, ¿no? Quien veía cómo la humanidad evolucionaba en este tema. Para algunos, este fenómeno de la decadencia, del debilitamiento de las religiones era visto como algo muy bueno. Para otros era visto como algo malo, porque afectaba la estructura de las comunidades, de la fe, de la estabilidad de una sociedad. Pero todos estaban de acuerdo que era un proceso inexorable. Lo que se llama técnicamente es la teoría de la secularización. Y parecía un proceso que no tenía freno. Pero lo que vemos paradójicamente es que hoy, ya en el siglo XXI, vemos que nuestro tiempo está caracterizado por búsquedas espirituales. Y esto tiene que ver en parte porque muchas de las promesas de la modernidad, de la globalización, no produjeron los frutos esperados. Las nuevas tecnologías nos facilitaron la vida en muchos sentidos, pero también generaron un enorme deterioro de nuestro entorno, del planeta. Y hoy en día estamos preocupados por fenómenos como el calentamiento global y otros. Los nuevos desarrollos políticos de la modernidad que prometían la igualdad, fraternidad, condujeron muchas veces a dictaduras terribles que asesinaron a millones de personas, o a gobiernos populistas que manipulan a las masas con tal de sostener el poder, sean de izquierda, de derecha. Y por otro lado vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde el caos ya es una realidad. La experiencia de la pandemia de este último año es un ejemplo de cómo algo totalmente imprevisto transformó y nos afectó a todos en el plano personal, espiritual, psicológico, económico. Prácticamente en todas las áreas hubo una disrupción de nuestra vida cotidiana. Por otro lado, sabemos que la globalización, que unifica e integra mercados, ideas, modas, los medios de comunicación masivos, generan también al mismo tiempo una explosión de identidades, una reafirmación de identidades étnicas, políticas, religiosas, a veces fundamentalistas. Y básicamente lo que hay que entender, y esto es que el vínculo estrecho que describía uno de los más grandes sociólogos de la modernidad, Max Weber, que él hablaba de que con la racionalidad y con los desarrollos íbamos a ir a lo que él llamaba die Entzauberung der Welt, el desencantamiento del mundo. Es decir, un mundo donde lo misterioso, lo trascendente, lo asombroso estaban totalmente explicados y se perdía esa sensación,
y esto generaba que nos sintamos encerrados en una especie de jaula de hierro, como él lo describía, ¿no? De un mundo con una racionalidad instrumental agobiante. Sin embargo, lo que vemos a finales del siglo XX y siglo XXI es una búsqueda, un intento de un reencantamiento del mundo. Es decir, descubrir el universo, el planeta, no como algo, un conjunto de leyes abstractas, sino como un mundo vivo, donde las calidades, digamos, cualitativas de la realidad, la belleza, el misterio, el asombro radical que producen, se vuelve algo sumamente atractivo. Es muy común ver que gente que trabaja en high-tech y en otras áreas ultra tecnológicas dedica mucho tiempo a la meditación, a yoga, a este tipo de artes, justamente por lo agobiante que resulta vivir en un mundo absolutamente dominado por un utilitarismo, ¿no? Inflexible. Acá dos ejemplos de libros que hablan de estos temas, del reencantamiento del mundo, el libro clásico de Morris Berman, que nos habla de este tema, o el libro habla sobre cómo las mujeres en particular están saliendo a redefender el vínculo con la tierra y la naturaleza, etc. ¿No? Y podría mostrar muchas obras más, la famosa conferencia de Maffesoli, un famoso sociólogo francés, que habla justamente del mismo tiempo como cambio. Por otro lado, podríamos decir que el mundo, y acá cito a un filósofo alemán, el mundo sufre hoy una fuerte carestía de fuerza simbólica y por eso no permite ningún reconocimiento. Y en este vacío simbólico se pierden imágenes y metáforas que dan sentido y que fundamentan la vida de una comunidad. O sea, disminuye la experiencia de la duración y aumenta radicalmente la contingencia. La desaparición de los símbolos remite a la progresiva atomización de la sociedad. Al mismo tiempo, la sociedad se vuelve narcisista, centrada en sí misma, y se pierden esos rituales que justamente combatían el narcisismo al hacernos trascender a nosotros mismos. Y fíjense este análisis tan fuerte. La comunicación digital es una comunicación extensiva. Pasamos muchas horas frente a nuestros ordenadores, computadoras, etc. Dice, en lugar de crear relaciones, se limita a establecer conexiones, que son cosas totalmente distintas. Este es el famoso pensador de origen coreano, ¿no? Byung-Chul Han, en esta obra provocadora, como muchas las de él, sobre este tema de la sociedad contemporánea. Esto es importante porque tiene que ver con el contexto de lo que estamos haciendo. Yo voy a presentar unos 45 minutos y después abriremos el tema si hay inquietudes, preguntas, que las pueden formular, por favor, a través del chat. Gracias. La palabra espiritualidad es una palabra que está de moda y que en hebreo, interesantemente, es una palabra nueva. O sea, en hebreo bíblico o de la literatura rabínica no existe el concepto de ruhaniut, como se dice en hebreo moderno, espiritualidad. Y empezó en la lengua hebrea en la Edad Media, justamente para buscar un lenguaje común con ideas que venían de la filosofía griega y la influencia de la bajo las vertientes árabes, fundamentalmente. La palabra espiritualidad es un término bastante difuso de definir. Generalmente tiene que ver cómo se opone a la materialidad, ¿no? Que en realidad en el judaísmo no se da esa oposición. Esto es muy importante distinguir. Esto tiene que ver con una espiritualidad más griega, donde está la polaridad de psarcas y neuma, es decir, carne como lo opuesto al espíritu, que no se da en el mundo bíblico en otros temas. Espiritualidad nos habla de algo de la interioridad, que tiene que ver con verdades personales, intensas. Espiritualidad tiene que ver con conexiones con Dios, con el universo, con nuestro propio alma. Espiritualidad también nos remite
a ideas de relaciones temporales, que yo me siento conectado no solamente en el presente, sino también en el pasado y con una mirada hacia el futuro. También tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Una palabra que nos muestra que es salir del narcisismo y que tiene tanto una significación temporal como espacial. Y por último, el concepto de espiritualidad está conectado con una idea de orientación, es decir, tener un rumbo. Muchas veces vemos que nos sentimos perdidos en la vida y en la literatura jasídica es muy común la imagen de alguien que se pierde en un bosque y la pregunta es cómo se sale de ese bosque. La falta de rumbo o de propósito o de misión. Una definición que quiero proponer sobre espiritualidad, que es muy genérica, después voy a pasar a hablar específicamente de una espiritualidad judía, es que la espiritualidad es una búsqueda. Esto es clave. Es la búsqueda que hacemos de una vida significativa. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hay dos canales. El autoanálisis, la autorreflexión, el explorar nuestras propias intuiciones y experiencias. Y por otra parte, la búsqueda en la sabiduría de una tradición espiritual determinada. Puede ser la judía, la cristiana, la budista. Es decir, por un lado está una búsqueda interior que implica reflexionar sobre mi propia existencia, pero al mismo tiempo uno busca encontrar modelos, orientación, textos, maestros dentro de alguna tradición espiritual o religiosa o cultural. ¿Para qué? ¿Para qué es esta búsqueda? Para superar las mezquindades y las pequeñeces que hacen que vivamos vidas pequeñas, vidas acotadas, y poder recuperar o descubrir, dependiendo del caso, los propósitos más elevados de la existencia. Esta es una definición que incluiría muchas tradiciones. Uno lo puede buscar en el budismo, en el judaísmo, en cristianismo, en el islam, en distintas tradiciones espirituales, y hay procesos que son similares. Es evaluar la propia vida de uno, reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus fracasos, sobre sus logros, y confrontarlo con las enseñanzas de una tradición para descubrir un propósito más elevado de nuestras propias vidas individuales. Ahora, si hablamos del judaísmo en particular, es claro que en todas las épocas y periodos de la historia del pensamiento, de la literatura judía, la espiritualidad ha sido un valor esencial. Y esto se podría sintetizar, y cito acá al importante investigador del hasidismo Arthur Green, que la espiritualidad es, por un lado, aspirar y esforzarse por buscar la presencia divina, se entienda como se entienda, y vivir una vida de santidad acorde a este anhelo y a este sendero. Es decir, acá hay dos cosas. Esa búsqueda de la presencia de lo divino, que se puede dar de muchas formas y con muchos enfoques, y vivir una vida de santidad, que esta palabra en hebreo, kedushá, es parte de un mandato bíblico que aparece en el Levítico y en otros textos que dice Kedoshim tiu ki kadosh ani. Santos seréis, dice Dios al pueblo de Israel, porque yo soy santo. Es decir, la santidad es algo conectado con lo divino en general. Es una categoría que se utiliza en la historia de las religiones, en la fenomenología de las religiones, para hablar de lo sagrado, de lo santo. En el caso del judaísmo hay como un mandato a aspirar, un mandato aspiracional de que nuestras vidas tengan algo de
dimensión, de este tipo de vida. Vamos a ir a un ejemplo. Voy a empezar con una de las literaturas espirituales más poderosas que siguen hasta el día de hoy, siendo practicadas a diario por judíos, por cristianos, por numerosos seres humanos, los salmos. Y voy a tomar una parte, no el comienzo, la mitad de este salmo, un salmo que en la liturgia judía se lee cuando comienza el mes de Elul, o sea, el mes previo a las fiestas de Año Nuevo, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y se lee hasta, digamos, hasta Sukkot. Un salmo, como todos, muy rico, muy interesante, que leerlo en español es perder ya el 50% del sentido, ¿no? Porque el hebreo tiene un carácter tan directo y tan poderoso que en cualquier idioma pierde, pero trataremos acá. Este salmo empieza diciendo que Dios es mi luz y mi salvación, de quién he de tener miedo. Y lo interesante de los salmos es que no afirman una certeza. Los salmos muchas veces están plagados de dudas, de inquietudes personales, profundas. Los salmos atribuidos al rey David, pero como sabemos es una literatura muy amplia que abarca muchos siglos de espiritualidad práctica y son una base de la liturgia judía, cristiana y de otras. Dice así: oye mi voz cuando te clamo, compadécete de mí y respóndeme. Mi corazón dice: busca su rostro, y yo, Señor, busco tu rostro. Tu rostro es tu presencia, ¿no? Tu presencia. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Pues acá, de vuelta, la traducción del problema, pues mi padre y mi madre me abandonan, y el Señor me recibe en sus brazos. En hebreo hay todo un juego lingüístico muy rico, que es esta idea de que esta sensación de soledad, de abandono y de búsqueda de la presencia divina que nos dé contención, que nos dé sentido. Y sigue diciendo el Salmo, perdón, acá: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. Es decir, acá está la idea de un estilo de vida. O sea, la búsqueda de esta presencia es porque que yo viva de acuerdo a estos valores. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Fíjense, está describiendo una situación, podemos imaginar el rey David frente a sus enemigos, que en sus múltiples guerras u otras circunstancias, pero más de una vez nos sentimos que nuestros adversarios nos calumnian y nos rodean con violencia. Pero de una cosa estoy seguro, dice al final, que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Beretz Haim, dice en hebreo, en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo el Salmo: Kaveh el Hashem Hazak beyametz libeja, bekaveh el Hashem. Ten esperanza en el Señor, anímese y fortalézcase tu corazón y ten esperanza en el Señor. Empecé con la literatura bíblica porque es la base de la espiritualidad judía, pero expresa ese anhelo de la presencia divina en un mundo que es difícil, violento, tenso, y en medio de una realidad muy desalentadora. El salmista acá encuentra en esta fe la fuerza para seguir adelante. Ahora, si hablamos de la espiritualidad judía, como hablamos, la búsqueda de la presencia de lo divino y la búsqueda de un estilo de vida que sea coherente con esta búsqueda, podemos decir que en el judaísmo la espiritualidad es una meta tanto del sacerdote bíblico como del profeta bíblico. En la época de las sectas, en el Segundo Templo, de los fariseos como de los miembros de la secta esenia. Ambos buscaban esto mismo. Y si vamos al siglo I de nuestra época, tanto figuras helenistas contemplativas como el gran filósofo
y pensador judío Filón de Alejandría, una de las bases de la filosofía religiosa de Occidente, o un rabino centrado en la Torá como Hillel o Rabbi Akiva, para poner un ejemplo, o más adelante en la Edad Media, un filósofo como Maimónides, o un cabalista, uno de los primeros como Nachmanides, Ramban con N, que vive en Cataluña, o gente que se ocupa de los detalles de la ley judía, como el Gaón de Vilna, uno de los grandes sabios del siglo XVIII, o su contemporáneo, los Hasidim, el Besht, el Baal Shem Tov. Todos ellos están de acuerdo con esta idea de buscar la presencia divina y vivir una vida acorde a esta presencia. Ese es un poco el camino de la espiritualidad judía. Y dentro de esta espiritualidad hay una gran diversidad, hay múltiples tipologías, no hay un solo modelo. Tenemos espiritualidades judías más racionalistas, espiritualidades más místicas, espiritualidades que se centran en la práctica de la ley judía en cada detalle y encontrar los sentidos profundos de las prácticas rituales y los preceptos del judaísmo, las mitzvot. Y por otro lado tenemos particularmente en la modernidad algunos intentos de buscar una forma de una espiritualidad no alágica que comenzó a desarrollar el filósofo Martin Buber y otros. Es decir, la espiritualidad judía no tiene un solo tipo, un solo modelo. Hay una gran diversidad. Y esto ha generado comunidades de prácticas. Existieron a lo largo de la historia judía, desde la Biblia hasta hoy, comunidades de personas que se unen para buscar su camino en la espiritualidad, por medio de oraciones, por medio de práctica de rituales, de celebraciones, de festividades, por medio del estudio, que es en el judaísmo un valor espiritual fundamental, el estudio de la Torá y todo lo que sería esta literatura. Se desarrolló una enorme literatura espiritual judía, donde hay clásicos de todos los tiempos que se siguen estudiando hasta el día de hoy, algunos escritos en la Edad Media, otros anteriormente, otros más modernos, pero estos libros se siguen estudiando y buscando en ellos una guía para encontrar un mundo de sentido y de significación. Déjenme mostrarles otro texto. ¿Acá algún voluntario para leer? Bueno, lo voy a leer yo entonces. Rápidamente. Dice, esto está tomado del Talmud, lo voy a mostrar en español. Es un texto famoso que está en el Talmud, de Tratado de Shabbat, de Raba. Raba es uno de los grandes rabinos del Talmud babilónico, y dice así: cuando ingresa el ser humano al juicio, a su muerte, es decir, cuando vamos a enfrentar al Creador, miren lo que se le pregunta. Miren cuál es la primera pregunta que se le hace. ¿Te manejaste en tus negocios y relaciones con los demás con honestidad? Uno podría pensar que le van a preguntar, ¿te dedicaste a ser muy observante? La pregunta primera tiene que ver con la honestidad. La segunda es, ¿definiste tiempos fijos para estudiar Torá? Kabata y Tim la Torá, es decir, ¿dedicaste tiempo a reflexionar sobre la vida, sobre sus misterios y su sentido por medio de la tradición? ¿Te ocupaste de la procreación, es decir, salir solamente de uno mismo y proyectarse en el tiempo, en la historia, a través de los hijos, que tiene que ver con esta idea de que uno no es solo, vive solo para sí, vive para el futuro? ¿Esperaste la redención, es decir, viviste una vida con sentido y con esperanza, o fuiste a la deriva? Y por último, si investigaste la sabiduría y comprendiste las cosas por sí mismas y por su relación con otras. Fíjense qué poderoso este texto. Lo que te está hablando no es algo que te sirve para la vida después de la muerte. Lo que te está diciendo es, estos son valores para la vida acá. La honestidad, el dedicar espacios a estudiar y a reflexionar, el pensar no solo en uno mismo, sino también en su proyección hacia el futuro, el vivir con cierta dosis de esperanza y el investigar y reflexionar. Es muy poderoso este texto. También nos habla de esta idea de la espiritualidad judía, que es
¿Qué estilo de vida vives y tienes? En la espiritualidad judía, como en otras, hay 4 focos básicos que se superponen. Por un lado está el foco personal, o sea, para que haya una verdadera espiritualidad tiene que haber intuiciones, búsquedas y algo que realmente te mueve. No es una actitud meramente cognitiva, no es una curiosidad superficial. Tiene que ser una búsqueda de tu propia identidad, quién eres, quién soy, qué hago aquí. Como lo dice, no, después los voy a mostrar en otro texto. Otro foco es el universo, es decir, el planeta y los planetas y las galaxias. Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Qué significa un universo tan extraordinario, maravilloso, inconmensurable? ¿Y qué relación tengo yo con él? En tercero, la comunidad, o sea, ¿dónde pertenezco? ¿Quiénes son mi grupo? Donde yo siento una verdadera pertenencia y me siento obligado a comportarme con valores. Y por último, lo divino, que se superpone porque atraviesa los 3 anteriores, por medio del estudio, rituales, símbolos. Y esto tiene que ver con propósito y trascendencia. Acá vemos un esquema, en este caso uno desarrollado por uno de los grandes cabalistas de todos los tiempos, Rabbi Moshe Cordovero, Ramak lo llaman, quien vivió en la ciudad de Safed, en la Galilea, en Israel, y que desarrolló, es uno de los que más desarrolló a su máxima expresión la Kabbalah clásica. Y acá vemos un ejemplo de la Sefirot, que es un símbolo que representa la divinidad desde lo más trascendente del Ein Sof, Dios en su expresión más inconmensurable, inalcanzable, inimaginable, hasta los procesos de emanaciones de la luz divina que llegaron en las distintas Sefirot hasta acá dentro de este puntito negro. Ahí estaría el universo. Acá estaría el universo. El universo, como ustedes pueden ver, es gigantesco. Nadie puede captar las dimensiones del universo, se miden en años luz. Y dentro del universo está acá un pequeño que ni figuraría, ni lo podríamos ver, que es el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, nuestras vidas individuales. O sea, fíjense cuál es nuestro nivel de significación cósmica. Ahora, quiero mostrar, por último, 5 preguntas claves que ha desarrollado un colega, amigo, para entender el tema de la espiritualidad judía, pero no solamente judía. Esto lo pueden aplicar en otras tradiciones religiosas o espirituales. La primera pregunta es la pregunta por la identidad. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Dónde yo me siento auténtico y la mejor versión de mí mismo? En un segundo nivel está el concepto de la comunidad. Es decir, ¿en qué comunidades yo puedo florecer, aprender valores, conectarme con mi memoria y mi tradición o experimentar seguridad y realización? Todos nosotros interactuamos con distintos grupos. Nuestra familia, grupos profesionales, grupos de amigos, grupos de clubes de fútbol, grupos de nacionales o de ciudades, etc. Tenemos múltiples comunidades que gracias a ellas somos lo que somos y también son los espacios donde nos sentimos seguros y plenos. Acá ven un ejemplo de una búsqueda espiritual de meditación judía basada en distintos temas, en muchos grupos que hoy en día buscan esta experiencia de renovación y de encuentro con uno mismo y con estas tradiciones espirituales del judaísmo. Otras 2 preguntas, la moral. O sea, digamos que yo digo que quiero ser una buena persona. ¿Cómo tengo que relacionarme con los demás? Tanto los que pertenecen a mis comunidades como los que no son parte de ellas. Es decir, los otros. Los definamos
cómo los definamos. Y sobre esto también podemos traer numerosas tradiciones de pensadores. Si hablamos de la modernidad, figuras como Martin Buber, como Emmanuel Levinas, han desarrollado en mucha profundidad lo que esto implica y significa. Y cuarto, el significado y propósito. Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito supremo que amerita todos los sufrimientos, todos los disgustos, dificultades que implica la vida? ¿Cuál es el propósito que me sostiene y que me ayuda a levantarme cada mañana? Y por último, la de la trascendencia, la pregunta acerca, bueno, a ver, ¿qué merece mi compromiso último, mi lealtad, mi devoción? Hemos aprendido en el siglo XX el peligro de la devoción a los líderes políticos, que han utilizado esa devoción ingenua a veces de sus seguidores para manipularlos y para conducirlos a caminos destructivos. Estos elementos los plantea en un libro muy interesante Hanan Alexander de la Universidad de Haifa en su libro Reclaiming Goodness. Ahora fíjense un ejemplo de vuelta. Acá vemos una comunidad judía ritual, seguramente la festividad de Simchat Torah que termina el año litúrgico y se lee la Torah, y en algunas comunidades abren todo el rollo de la Torah, todo el rollo del Pentateuco, y toda la comunidad es como parte, se une con este rollo que es una base de significado milenario. O fíjense la pregunta esta que hablamos del sentido, que lo plantea un pensador que ahora vamos a volver, uno de los grandes místicos y, digamos, líderes de la espiritualidad judía del siglo XX, quien fue Abraham Yeshua Heschel. Y miren esto que él plantea en algún lugar. No me es suficiente hacer una pregunta. Quiero saber cómo responder la única pregunta que parece que abarca todo lo que enfrento. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este universo? Una pregunta que por lo menos hay que planteársela una vez en la vida, en toda su intensidad. Y no es una pregunta que te puede sacar un 10 o un 0. Cada uno tiene que encontrar su auténtica respuesta. Ahora, quiero volver a algo importante que tiene que ver que lo que voy a presentar ahora, que es ¿qué hacemos nosotros en la Universidad Hebraica frente a estos temas? Y quiero presentar 3 programas que tenemos ahora que van a tratar aspectos de estas temáticas. Y para eso me baso en otro texto del gran, como mencionaba Abraham Yeshua Heschel, quien fue el maestro de mi maestro. Entonces, esto es parte de una tradición judía memorable, que es la vinculación que tiene un maestro con su alumno y cómo transmite ese amor y esas tradiciones a sus alumnos, y así se va haciendo como un fenómeno global. Fíjense este texto que me parece clave, y con base a este texto organizamos algunos de los programas que tenemos a continuación. Dice Abraham Yeshua Heschel. Abraham Yeshua Heschel nació en 1907 en Varsovia y murió en 1972 en New York. Marchó con Martin Luther King luchando por la igualdad y los derechos cívicos de los afroamericanos. Luchó contra la guerra de Vietnam en su momento. Luchó por la liberación de los judíos de la Unión Soviética, por un mundo más justo. Fue un místico, un sabio judío, rabino judío y al mismo tiempo un activista social. Dice Heschel, la expresión Dios de Abraham, Isaac y Jacob es semánticamente distinta de una expresión tal como el Dios de la verdad, el bien y la belleza. Aclaro algo para los que no saben. En nuestras oraciones tenemos diariamente la expresión Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué no decimos Dios de la verdad, Dios del bien, Dios de la belleza? Y miren cómo lo explica Heschel. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, no significan ideas, principios o valores abstractos.
Tampoco representan a maestros o pensadores como aquella expresión Dios de Kant, Dios de Hegel, Dios de Schelling. Abraham, Isaac y Jacob no son principios que es preciso entender, sino vidas que es preciso continuar. Lo que vemos aquí es lo que me gusta llamar una espiritualidad corporizada. Nosotros aprendemos la espiritualidad de la vida de nuestros patriarcas, de nuestras matriarcas, de las grandes figuras que tuvieron que luchar con estos mismos dilemas y que fueron grandes por su forma de luchar, por su forma de encontrar sentido. Y esta fue la base de algunos de los programas que estructuramos. Voy a saltearme acá y voy a presentar estos programas y después abrimos el tema a sus preguntas. Nosotros tenemos en este momento 3 cursos que ya abrimos. Uno que se llama Senderos en la Espiritualidad Judía 1, porque la idea es que podamos seguir el otro semestre con la parte, desde la parte medieval hasta la modernidad. Todos los temas, vamos a hablar, ¿qué es la espiritualidad judía? Vamos a empezar por el camino de Abraham. Vamos a estudiar a partir de la vida de Abraham, tal como aparece en la literatura bíblica y midrashica, quién fue Abraham y dónde está la grandeza espiritual. El camino de Jacob, la gran marcha, el éxodo, el camino de Samuel, el juez y profeta, el camino de Elías, el profeta Elías, el camino de Ruth, una mujer que va a romper paradigmas, el camino de Miqueas, uno de los grandes profetas, el camino del salmista, de los salmos como una gran cuna. Y después ya la literatura rabínica, el camino de Hillel, el primer, podríamos decir, realmente rabino, que empieza hace 2000 años, contemporáneo de Jesús. El camino sectario de Qumran, las sectas del Mar Muerto también tenían una profunda espiritualidad. Y por último, el camino de Rabbi Yohanan ben Zakkai, quien fue la persona que dio la respuesta del judaísmo a la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo, por los romanos, y dio las bases de la continuidad judía posterior. Este es un programa que ya empieza, todos nuestros programas están sujetos a un mínimo de estudiantes. Ojalá que los que les interese entender la espiritualidad no abstracta, sino por medio de experiencias de vida, de historias, de contextos. Esto es lo que vamos a hacer a cargo de un grupo muy prestigiado de especialistas en estos temas. El segundo tema, el segundo curso que tenemos, es este curso que se llama De la Kabbalah Luriánica al Hasidismo. Y explico, vamos a empezar qué es Kabbalah y su desarrollo. Vamos a hablar de Safed, que se convierte en el gran centro de la Kabbalah en el siglo XVI, después de la expulsión de España. Vamos a hablar de Lari, uno de los cabalistas más influyentes en la historia judía, que muere antes de cumplir 40 años, y en menos de 2 años que va a estar en Safed, va a revolucionar toda la comprensión de la Kabbalah. Vamos a hablar de algunas tendencias riesgosas que tienen estas ideas y el mesianismo místico de Shabtai Tzvi, un falso mesías en el siglo XVII. Y después lo que vamos a hacer es vamos a trabajar qué es el hasidismo. El hasidismo hoy en día es una parte del mundo ultraortodoxo judío, pero también tiene influencias mucho más allá de ese mundo de los que se visten con de negro, etcétera, como un sector de ese mundo forma parte acá. Vamos a hablar por qué las ideas de el Baal Shem Tov, el fundador de este movimiento, tuvieron tanto éxito y generaron una verdadera revolución social, espiritual en el mundo judío desde la segunda mitad del siglo XVIII. Vamos a hablar del Baal Shem Tov, los primeros maestros, las ideas fundamentales, lo que es la inmanencia divina, cómo los hasidim ven la idea de Dios, la anulación del yesh y el descubrimiento del ayin, son temas técnicos que ahora no puedo explicar. La dbekut, la unión mística, la búsqueda de lo divino, la alegría y la renovación espiritual, la teología del tzadik, es decir, por qué el Rebbe, el líder hasídico, tiene un papel tan importante. Y por último, hablar de algunas de las corrientes más conocidas hoy en día. Hay muchas corrientes,
Hasid, la línea de Chabad Lubavitch, la línea de Bretzlav, entre otras. Este es otro programa que todavía en este ya estamos bastante llenos, pero quedan todavía algunos lugares. Y el tercer programa que planteo y abro ahora, si hay preguntas, por favor, pueden ir escribiéndolas en el chat. Este es un programa distinto. Este programa está dirigido a psicólogos, terapeutas, voluntarios que trabajan con gente de tercera edad o con niños, educadores, médicos. Es un programa de lo que se llama en inglés chaplaincy, que es acompañamiento espiritual. Es decir, cómo para personas que están en tanatología, en psicología, el tema y lo hacemos con una de las mayores expertas en el mundo del tema, la doctora Inat Ramón. Es un programa que tiene que los que están tienen que tener algún tipo de práctica, que pueden traer algún caso, porque cada uno va a tener que presentar un caso de algún tipo de experiencia que tenga de trabajo, como dije, y tiene que ver con estos temas de cómo entender la evaluación espiritual. Acá nos quedan nada más que 3 lugares. Ya estamos, eh, porque es un grupo pequeño, no queremos un grupo grande, y se van a dar herramientas, cómo trabajar, cómo acompañar tanto a personas en distintas etapas de la vida, de niñez a juventud, a adultez, a mayores, y desarrollar siempre desde una perspectiva judía espiritual, pero tenemos algunos participantes de otras tradiciones religiosas, no hay problema, cómo entender estos temas. Entonces, con la problemática de la espiritualidad que les mencioné, nosotros estamos ofreciendo en este momento estos cursos. Tenemos otros que hemos empezado, otros que empezarán más tarde. Vamos a tener un seminario muy interesante sobre Moisés, Freud, arqueología, psicoanálisis, para los que les interesa el tema, muy bueno también. Toda la información la pueden ver en nuestra página web. Acá tienen los datos de contacto, con quién pueden hablar. En nuestra página web van a encontrar todos los programas que la universidad tiene en estos temas. Y siempre lo hacemos desde una perspectiva académica, pero no dogmática. Una perspectiva abierta a la espiritualidad, a las preguntas últimas, pero como universidad tenemos un marco que lo que planteamos está basado en la investigación académica que proviene de lo mejor de la intelectualidad contemporánea. Entonces, ahora sí, estoy abierto. Si hay preguntas, quiero fijarme si alguno ha podido, han escrito preguntas o otras cosas que quieran preguntar. Adelante. Me voy a fijar en el chat a ver si podemos encontrar. Déjenme ver. Encontré el chat. Acá está. Un segundito. Y bueno, no veo. O sea, sí se puede escribir, ¿eh? Si tienen dudas, preguntas, por favor, pueden escribir. El chat nos permite que podamos ver. Se puede escribir. A ver, Lore Vargas quería preguntar algo, pero no sé si se puede abrir el unmute. No sé si quieres probar. A ver si se puede abrir el micrófono. Adelante, Lore. Y si no, en el chat, por favor, puedes escribir tu pregunta o comentario breve en el chat. Y los que tengan dudas o inquietudes o cosas que no quedaron claras, con mucho gusto. Ya tenemos varios que levantaron la mano, pero si pueden quitarse de estar silenciosos, adelante. Eh, porque yo quiero ver si veo a Lore acá esperen que voy a bajar este. No, no la veo acá, esperen. Vamos a ver si. Acá la veo, espera, vamos a ver si puedo. Acá, si me permite, espera, ya sé cómo. Ahora ya voy a
desmutear a los que están, ya voy en segundito que ya al participante, sí. Celia, ¿querías también plantear algo o no? No, gracias. Te quería avisar que estábamos, que no podíamos sacarnos de mute y que tampoco se podía escribir los Pero ahora participantes. sí, se puede escribir, ya estás hablando, te estamos escuchando. Sí, eso me di cuenta. Perfecto. ¿Quién quería preguntar algo? Acá, Miriam, adelante. Pero voy a buscar a ver si puedo unmute, Miriam. A ver si tengo acá M. Ahí va, ahí va. Ahora me acerco, ahí está. Pero estaba primero Ya, Lorena. ¿O ya pudiste? Adelante. ya pude. Yo quería preguntar, ¿al final del curso hay algún reconocimiento de la universidad? Sí, bueno, nosotros lo que damos es un diploma del curso con la cantidad de horas. Eso es lo que se entrega a los participantes. ¿Y los costos los Esa, toda podemos...? la información está en la página web o con las asesoras. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Adelante. ¿Alguien más quiere decir algo? Lore, ¿pudiste abrir o...? Veo gente conocida que cursó con nosotros, veo a Tere de la calle que estuvo con nosotros, a Raquel, a Sí, mucha gracias, gente. Daniel. Gracias. Un gusto. Un gusto, ¿Alguien sí. quiere preguntar algo? Voy a ver si Ya. quedó claro. O sea, nosotros tenemos un programa interesante. Tenemos otros programas. Empezamos un curso de historia judía de las grandes encrucijadas. Esta semana que también ahí quedan algunos lugares, ya no muchos, pero quedan. O sea, tenemos una amplia gama de estudios judaicos, como dije, con base académica, pero abiertos a estas preguntas espirituales que no siempre se pueden formular en un marco académico, ¿no? Y esto Perdón, forma parte... Daniel, ¿puedo Sí, decir algo? adelante. Porque, mi querido, en primer término, el chat está deshabilitado, no podemos escribir. Y cuando queríamos activar el audio nos decía que no nos permitían. O sea que no había manera de participar ni de preguntarte Lo nada. lamento, yo pensé que iba a estar el chat, siempre lo tenemos abierto, no sé por qué se cerró, porque el chat Dice siempre lo abrimos. deshabilitado. Ok, pero adelante. Bien, te quiero hacer dos preguntas. Me interesa mucho el curso de asistencia y acompañamiento. ¿Qué Sí, tengo que hacer para no perderme esos lugares? Porque es mi tarea y me gustaría complementarla con la espiritualidad judía. con mucho gusto, tienes que contactarte mañana mismo con con la universidad, están las asesoras que te van a dar toda la información Bien, de cuándo, cómo, costos, etcétera. Con mucho bien. gusto. La otra pregunta que quería hacerte es que en algún momento de tu exposición, tú mencionaste, y me resultó muy interesante, cuando le pides a Dios que no te desampare, dice en determinado momento, tú dices, mamá y papá me abandonaron. Ujú. Y me dejaste como curiosa porque empezaste a decir que en hebreo, ¿qué es la diferencia? Y entonces yo me quedé pensando, mamá y papá te abandonaron. ¿Hay algo allí que es, uno está solo consigo mismo y por eso se presenta ante Dios? Porque hay un lado de uno que es personal y hay otro que es comunitario. ¿Esto Claro. estaría mostrando el lado personal? Bueno, es como todo texto poético, hay múltiples lecturas, pero en hebreo hay un juego, como dice Bachem, yasfeni. Hay un término técnico en la literatura bíblica y rabínica que es un niño que fue encontrado abandonado y fue recogido por alguien. Se dice en la literatura rabínica, asufí, que fue como fue recuperado. Alguien lo recuperó y lo volvió a este niño solo al seno de la comunidad. Entonces hay un sentido acá que puede ser, habla el salmista que se queda, mueren sus padres y se siente que ahora él está solo, pero hay un juego de palabras en el hebreo bíblico que no se le escapaba al lector de la época, ¿no? Hay una gran riqueza, como digo, la literatura de los salmos es una literatura fascinante, muy profunda, que vale la pena
repasar. Sí, ¿quién quería? Lore, ¿quieres hablar? O también creo que Alwin quería hablar. Adelante. Lore. Sí, disculpa, solo que sí, como Raquel comentaba, estaba inhabilitado el chat, entonces por eso, pero sí tenía esta duda de, bueno, la conferencia se llamaba Las encrucijadas de la historia judaica del reino de David a la expulsión de España. Perdón, ese es otro curso y fue Ese otra plática, no era esta. Esta era tenía de esta duda, espiritualidad. yo decía, a mí No, en mi correo, en mi correo me aparecía que era esa y yo ahí fue donde le no. dije. Y yo Tuvimos decía, otra plática sobre ese tema y si te interesa ay, pues discúlpeme ese mucho, igual, curso empieza próximamente, contáctate porque está ese curso que es un curso más de historia, ¿no? pues discúlpeme mucho. Igual esta conferencia que ha dado el día de hoy ha estado muy interesante, muy, muy interesante. Y Muchas gracias. he estado en otras anteriores con usted y todas son increíbles, de verdad. Le Gracias. agradezco mucho su Muy amable. información. Acá Gracias. ya está el chat habilitado por lo que veo. Alduin, gracias Lore. Alduin Germán pregunta, ¿cuál puede considerarse es el éxito de la espiritualidad judía que ha permanecido relativamente intacta hasta hoy? Bueno, la importancia que le atribuye el judaísmo a la espiritualidad, aunque se dé de distintas formas y con distintos ropajes y con distintos estilos, creo que habla de este tema, o sea, de tomar seriamente que más allá de nuestra existencia como individuos, tenemos una misión histórica. O sea, el propio Heschel tiene una frase enigmática que de alguna forma habla de cuál es el sentido de la existencia del pueblo judío en la historia. Él dice lo siguiente: Judaism is the track of God in the wilderness of oblivion, que se podría traducir como el judaísmo es la huella indeleble de Dios, la huella indeleble de Dios en el desierto del olvido. Y a mí me parece una idea muy poderosa. Esta idea de que los judíos tenemos estos cuestionamientos que nos han hecho generar una enorme contribución a la cultura de la humanidad en todas las épocas, etcétera. Bueno, acá Raquel, desde el psicoanálisis, por supuesto que se complementa con la espiritualidad, y el curso que vamos a tener de Moisés, psicoanálisis y arqueología, justamente también va en ese tema. Acá hay una pregunta que hace Paul Quispe acerca de cuál es la similitud entre las tradiciones místicas entre las religiones abrámicas, como la misticidad en el cristianismo, el sufismo en el islam, el yazidismo o la cábala. Bueno, acá hay un tema que es, diría, de epistemológico muy complejo. Es decir, cuando un místico islámico, un místico cristiano, un místico judío, tienen una experiencia, porque la mística tiene que ver muchas veces con prácticas, no solamente con ideas, sino con prácticas. Cuando tienen esas experiencias y después cada uno lo expresa en su propio lenguaje de su tradición, ¿están hablando de lo mismo o son experiencias similares? Es muy difícil, no se puede responder en una forma objetiva a este tema. Queda claro que las tres religiones abrámicas tienen un tronco común que tiene con una concepción de lo divino que es distinta, digamos, de las religiones místicas de la India o el budismo, porque hablamos de una divinidad presencial, personal, trascendente. Entonces, más allá que se lo describa de distintas formas, entonces hay elementos comunes que tienen una misma matriz. Las tres son religiones proféticas que se inauguran con el mensaje revelado de unas figuras proféticas, y esos textos se convierten en la base de la interpretación y la significación. Pero es una pregunta muy interesante. Gershom Scholem, el gran estudioso de la Kabbalah, trabajó ese tema, y otra gente. Es decir, es muy difícil saber si están hablando de lo mismo o no. Hay elementos centrales, por ejemplo, los salmos son una herencia judía y hoy en día también cristiana. En los monasterios, en las distintas formas de oración y los rezos que hacen en distintas horas de la madrugada y de la noche, rezan los salmos. Los salmos son una literatura, originalmente una literatura judía, conectada con el templo algunos,
con el rey David, con la experiencia espiritual del pueblo de Israel, pero hoy en día son casi universales, ¿no? Entonces, es difícil de responder, pero yo sí creo que hay cierta matriz común que nos unifica. Bueno, agradecemos todos los comentarios que nos hacen desde San Luis Potosí, desde distintos lugares, ¿no? Acá alguien plantea acá, esto es interesante. Benjamín Mendelberg hace una pregunta provocadora, pero interesante. ¿Cómo entender el interés en espiritualidad cuando en el mundo el mercado, la economía, es la que dirige muchos estilos de cómo nos enfrentamos o cómo nos comportamos en nuestra vida diaria? ¿No? Y yo concuerdo contigo que vivimos en una sociedad, digamos, capitalista, global, donde el mercado y cómo producimos y cómo consumimos a veces son los que nos definen, ¿no? Y la definición de éxito es si tenemos éxito como productores o como consumidores de ideas, de productos, de servicios. Y a mí me parece importante que la espiritualidad nos enseña que nuestra tarea no es únicamente o fundamentalmente ser productores o consumidores, que tenemos otras dimensiones en la vida que no son menos importantes y son más trascendentes, ¿no? Un poco, si ustedes vieron películas clásicas como, estoy pensando esta, ahora se me fue el nombre, está considerado una de las mejores, El Ciudadano Kane, ¿no? De Orson Welles, considerado una de las mejores películas del siglo. Como un hombre que es poderoso, tiene todo, al final no tiene nada. Porque si tú no respondes a las preguntas que te formulan, como vimos en el Tribunal Celestial, o no te contactas con las inquietudes espirituales del sentido, la trascendencia de tu vida, podrás ser muy exitoso en términos de mercado, pero sin duda que impactan. Por eso mucha gente quiere de alguna forma usar la espiritualidad como una resistencia a los intentos de una sociedad que te valora por lo que tenés y no por lo que sos. Entonces, en este sentido, es el tema. Existe una meditación judía, hay alguna gente que practica el tema. Hay distintos grupos. Busca, Marta, lo que se llama Jewish Renewal. Acá yo sé que una estudiante nuestra que trabaja el tema de meditación judía es Dalia Seaman. Ella busquen la página web de ella, ya hace prácticas de espiritualidad y otros temas, ¿no? Es decir, hay distintos marcos, ¿no? Como tal. Acá alguien plantea cómo se comprende la espiritualidad judía en casos como Menachem Mendel Schneerson, que fue proclamado Mesías. Bueno, el rabino Menachem Mendel Schneerson fue el último de los 7 rabinos de Lubavitch, Chabad Lubavitch, que es un grupo jasídico. En nuestro curso vamos a explicar qué es Chabad Lubavitch y cuál es su ideología. Algunos grupos dentro de Chabad lo consideraban el Mesías. La mayoría del mundo judío repudió esta idea, como muchos cientos de Mesías fracasados que dijeron que traían y no funcionaron. En la tradición judía, casi todos los Mesías que han aparecido son Mesías que no lograron cumplir los parámetros de paz universal, de armonía entre el ser humano y la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, algunos sectores más radicales dentro del Chabad Lubavitch lo consideran al Rebbe como Mesías, pero en la mayoría del mundo judío y el mundo ortodoxo condenan esa idea porque es una idea que va fuera de todo sentido. Gracias a los saludos de Colombia, a los comentarios. ¿Podrían hablar mucho sobre el Ruach en la espiritualidad, José Antonio? Bueno, la palabra Ruach tiene múltiples significaciones y hay muchos términos hebreos para hablar de espiritualidad, de alma, ¿no? Ruach es también en hebreo moderno que es viento, ¿no? El espíritu, igual que en el griego, es decir, lo viviente. Fíjate tú que lo que diferencia a un muerto de un vivo es la respiración. En un primer plano es la respiración, el viento, el ruach, el hálito que viene y que va. Entonces, la palabra ruach, de vuelta, después en Kabbalah hablan de grados, ¿no? De Nefesh, Ruach, Neshama, hay muchos, hablan de Yejirá, hay muchos nombres que dan a las distintas estructuras del alma, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Pero la idea básica, diría, de la espiritualidad judía es que el ser humano no es únicamente un ser biológico.
tenemos como seres creados a imagen y semejanza de Dios en la literatura bíblica, ese es el término que se usa, y que ha generado múltiples interpretaciones. ¿Qué significa imagen y semejanza? Es que hay algo de lo divino en lo humano, que lo humano puede ser un puente entre lo material y lo trascendente. Entonces es un tema que de vuelta hay que explorar, no vamos a dar acá todo el curso. Yo quiero agradecerles a todos sus comentarios, gracias a todos, a Raquel por los comentarios, a Lucía, mucha gente que nos ha dicho cosas. Acá Peter, ¿quieres decir algo? Adelante. Tienes que unmute. No te escuchamos, estás silenciado. Adelante, Williams. Buenas noches para todos. En primer lugar, te felicito, el doctor Daniel, por tu brillante exposición y solamente quiero acompañarte en dos precisiones que hiciste que me parecieron fantásticas, que definen la espiritualidad judía. La primera, cuando te referías al desencantamiento del mundo, una frase de Max Weber, filósofo alemán. Yo leí un libro de él, donde él decía que el desencantamiento del mundo empezó en Egipto cuando se destruyeron los dioses del mundo de aquella época. Se expulsaron los dioses y quebrantaron todo el sistema de la brujería y la idolatría. Ahí empieza el desencantamiento del mundo. El segundo punto es que la espiritualidad judía, como bien la defines, a diferencia del mundo griego, que hace una posición entre neuma y sarcos, que es la carne, que siempre está allá arriba, que es una herencia platónica, las ideas, lo real, lo verdadero está allá arriba. En cambio, la espiritualidad judía, como tú bien apuntaste, está aquí en la comunidad, aquí abajo en la tierra, y esa es la pregunta del Talmud que respondieran, cosas de aquí de la tierra, ¿no? Eso me hizo recordar una parábola que está en el libro de Perla Einstein sobre Cábala, donde un rabino del siglo XIII le pregunta a alguien, mira, un joven que quería meditar con él, entonces le dijo, bueno, cuando te alaban, te ofenden, te sientes ofendido, y cuando te alaban, te sientes orgulloso, y cuando te dicen palabras fuertes, pues te sientes mal. Bueno, sí, bueno, sí. Entonces sigue trabajando eso y vuelves conmigo. La idea es que la espiritualidad judía, como tú bien dices, tiene su base aquí en la tierra. Y yo creo que esa es la santificación del mundo, lo que coopera no solo a hacer crecer el mundo mismo, sino también la espiritualidad judía. Yo creo que eso es un punto importantísimo que hay que insistir y que tú brillantemente tocaste allí. ¿Okay? Muchas gracias, Williams. Arriba, por allá. Hay que bajar a tierra. Exacto, o sea, en lugar de la metáfora arriba, abajo, hay que pensar en la metáfora adentro, afuera. Exacto. Y cómo se interconectan ambos temas. Y quiero despedirme de esta exposición, gracias a ti, y quiero despedirme con una frase de uno de los grandes místicos que lo vamos a ver en el curso de la Kabbalah Uránica al Hasidismo, Rabbi Nachman de Bratslav, una figura fascinante, compleja. Él decía una frase que hoy en día también es una melodía, una canción, Kol haolam kulo gesher tzar meod. Todo el mundo es un puente angosto. Y lo importante y esencial es no temer. Esta frase de Rabbi Nachman creo que encierra muchas verdades y muchas, tiene una rica profundidad, ¿no? La idea de que a veces sentimos que la vida, la palabra estrechez en alemán es Angst, de angosto, ahí viene la palabra angosto, Angst, que es lo que te aprieta, no te deja respirar, es lo que te aprieta, te ahoga. Y Rabbi Nachman enseñó que el mundo es un puente angosto, hay que caminar con cuidado, pero lo importante y lo esencial es no temer, atreverte a vivir la vida única que te ha tocado aquí y ahora, ¿no? Y eso es fundamental. Así que bueno, muchas gracias
a todos por sus expresiones, por sus comentarios, y ojalá que se animen a inscribirse. Nos quedan algunos lugares, algunos cursos empiezan esta semana, otros un poco más adelante, así que están invitados a incorporarse a la universidad. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas tardes. Gracias, doctor Feinstein.